vergüenza. Ya. En el triángulo PQR, de la figura junta, el ángulo PRQ vale 30 y el ángulo RQP vale 40. Si MN es la mediana, ya, quiere decir que este lado, ¿cierto? Va a ser igual a este lado y este lado, ahí voy a poner una X, así. Va a valer lo mismo que este lado. Me preguntan ahora, ¿cuánto mide el ángulo PM? PMN. Ah, Te escuché otra cosa. Mira, me mencionaste una semana. ya, entonces, ¿cómo podría saber cuánto vale? Ay, me duele la espalda. Ese ángulo. ¿Cuánto? ¿Cuál? Ese ángulo, po. Este. ¿Cuál? El amarillito. El PMN. Ah, Ay, me duele la rodilla. mm, 110. No, 110 el otro. Vale 70. Ya. ¿Cómo lo...? ¿Cómo, Antonio? Explícamelo. Ay. calculáis Porque ese que está aquí, pues, el 40 es MPQ. igual. Aló. El PQN igual al MN. Igual, bien, al MNR, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, por lo tanto, aquí ya podría sacar por triángulo de 180 grados. ¿Sí? Y este valdría 110, ¿cierto? Y este de aquí sería 70. Mira. Porque como habíamos dicho, las medianas siempre van a trazar ángulos congruentes. O sea, cuando se trazan las medianas, siempre van a tender a ser ángulos congruentes. Ya. Y por último, nos pasamos a este de aquí, que son los casos especiales. ¿Qué me dicen, cierto? Espérate, Esto sí, yo no entendí al tiro, cómo fue la wea. al tiro. Ya. Se supone que aquí. Hoy me digo. Ya. Este ángulo, este ángulo es lo mismo, o sea, este lado aquí vale lo mismo que este lado. Y este lado vale lo mismo que este lado. Entonces van a ser congruentes. Ya, este triángulo aquí. Ángulo, ya. Ujú. Entonces este ángulo de 40 va a ser igual a este ángulo de aquí, que es el MNR. Va a valer 40. Y ahora tenemos 30 y 40. Entonces hay que sacar cuánto vale este ángulo. Nada más para luego sacar por suplemento este de aquí. Entonces sumamos, ¿cierto? Da 70 y sería 180 menos 70, 110. Y por suplemento aquí también sería 70. ¿Ya? Oye, Cristian, y Dime. si usara ahí el triángulo ese grande, ¿Ya? aquí abajo, o sea, no daría, pero no sé por qué. Aquí sería 30 y Ah, 110. porque no sería un triángulo, pues, ¿no? Ah, no, pues este de Sería como, aquí, con sería este, como sí, sería como un un trapecio, trapecio. ¿no? Un trapecio, sí. Sería un trapecio. Sería como raro. Ya. Entonces, ¿ahora sí lo entendiste? No, sí, sí lo entendí. Ah, ya. Pesado largo. Ah. Ahora nos vamos a los triángulos de casos especiales. Esto se lo tienen que saber porque de verdad que ayuda mucho, mucho, mucho. Que dice que en los triángulos isósceles solamente tiene que colorarse cuando se trazan desde el vértice hacia la base es que el lado distinto, porque los dos, este de aquí, ¿ya? Cuando se traza la base, este segmento puede ser, o sea, va a ser la altura, va a ser la simetral, no, simetral no, va a ser la transversal de gravedad y va a ser la bisectriz. Va a cumplir esos tres puntos, todo esto de aquí. Altura, transversal de gravedad, bisectriz y simetral. Mediana, Dime. la mediana no. No, porque la mediana, recuerda que son dos puntitos hacia adentro, así, tuc,
No sé si ahí se ve, espérate. Son así, así, Pero es cuando están así todos. y así. Ujú. Gracias. Ya. Entonces, como se comporta como altura, sabemos que va a valer aquí 90 grados. Como se comporta ¿Cómo? como transversal, dime. ¿Quién? No, como se comporta como transversal, este lado va a ser igual a este lado. Y como se comporta como bisectriz, este de aquí va a ser alfa y ese también va a ser alfa. ¿Ya? Estos datos te ayudan demasiado para algunos ejercicios. Y en caso del triángulo equilátero, cualquier segmento que tú traces, ¿cierto? De la punta, o sea, si no sé, tipo, dice, se traza una altura en un triángulo equilátero, o se traza una transversal de gravedad, o se traza una bisectriz. Si es un triángulo equilátero, igual, va a cumplir como propiedad, como la altura, como bisectriz, como simetral y como transversal de gravedad. Y este no tiene excepciones. Este de cualquier punto que tú lo tires el segmento de cualquier punto del vértice, o sea, cualquier vértice del triángulo que salga así, va a cumplirse las 4 propiedades, 4 elementos. Este solamente, isósceles solamente hacia la base. Equilátero, cualquiera de los 3 segmentos que se tire. Ya, entonces nos vamos aquí. Creo que hay unos ejercicios. Aquí. Terminó la clase. Po. Casi. En la figura junta el triángulo ABC es isósceles de base a B. Quiere decir que estos dos lados, ¿cierto? Son iguales. Si D es punto medio del trazo de AB, ¿qué elemento del triángulo hacía que cuando trazaras de un vértice hacia el lado opuesto tuvieras dos lados iguales? Transversal. Bien. Ahora me dice, estamos en un isósceles que se traza una transversal de gravedad hacia la base. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, primero, antes de ver todo eso, hay que contestar. Y recién habíamos visto que cuando se trazaba un segmento en un triángulo isósceles hacia la base, cumplía como transversal de gravedad, como perpendicular, o sea, como altura, teniendo aquí perpendicular, y como Pasaba lo mismo. bisectriz. Uh-huh. Ah, Eso era el otro del rectángulo. Triángulo rectángulo. Entonces me dice que el ángulo ACD, este de aquí, va a valer lo mismo que el DCB. ¿Vale lo mismo o no? Ya, cállese. ¿Va a valer lo mismo o no? Ya, po. no sé, no soy matemático. Recién lo dije, po. Sí, vale lo mismo. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste recién. Porque cuando teníamos un segmento de isósceles que iba hacia la base, se comportaba como bisectriz, como transversal de gravedad y como simetral y como altura. Entonces, Como si es como altura. altura, aquí Bueno, traza sí. un ángulo de 90 grados y si se comporta como bisectriz, este ángulo va a ser alfa y este también va a ser alfa. Entonces, me dice, el ángulo ACD es igual al ángulo DCB. Sí. Sí, es cierto, porque aquí se comporta como bisectriz. Ahora el triángulo ADC va a ser congruente con PDC. Recuérdense lo de congruencia. Sí, 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 Ya, sí, sí. ¿de qué manera sería congruente? Ala, lado, 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 ángulo mayor. ¿Qué va la otra más? Lado, Lado, ángulo. ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Bien. Lal. Y ahora el último dice, el ángulo ADC es igual a 90 grados. Bien. Tengo sueño. Excelente. Igual.
Tengo que seguir estudiando mañana. Te pegó el bostezo. Qué risa. Ya. Y ahora el último dice el triángulo, o sea, el triángulo ABC de la figura junta es equilátero. No se ve, pero ahí puede completarse. Déjame ver si lo puedo achicar un poquitito. Ahí va. Dice, y equilátero. Y P pertenece a los segmentos. P pertenece a los segmentos AE y BD. Y si el ángulo BDA, este de aquí, vale 90 grados. What the fuck? Espérate. 90 grados. Mentira, ¿tanto? A ver. Ay, No, nada que ver, po. ese. Te chingaste, po. Ay, qué risa. Ya es 90 grados. Y el BAE. A ver, cuéntame por qué estás tan desconcentrada. Por lo que estábamos hablando Me antes. pillaste. Ah, me pillaste, Matías, sí, es por eso. Y el triángulo Esa broma me suena a verdad. ¿Ah? Esa broma me suena a verdad. ¿Qué cosa? No te escuché. Que esas bromas Tienen me algo de parecen verdad. como, Pero sí es verdad, sí, po. Ah, tienen algo de verdad. mentira. De lo que uno se entera ahora. Yo pensé que ya había cachado. Dije, ya, el No, Matías debe saber cómo tan obvio. no callo. Ah, ah, ah. Exacto. Entonces está bien. Lo hice piola. Muy bien. Ya. No le hiciste Entonces, viola, pero no, sí, en verdad sí me había dado cuenta. Solo que no quería decirlo. mentira, de verdad. Sí. Qué vergüenza. O sea, nunca estuve 100% seguro, pero sí tenía mis dudas. Sí, tenía. 40. 60. Recién me di cuenta que estaba ahí. Ay, no la había visto. ¿Cuánto es? 60. 60, ya, pero hay que saber cómo sacarlo. Ya. Entonces, primero lo que vamos a hacer es. A ver, A déjame ver, ver. tan desconcentrada, Cristian. Ahí ya. Por ser triángulo equilátero, ¡ay, me encanta! Este de aquí vale 60 grados, ¿cierto? Listo. What the fuck. 60. Oye, ¿cómo es posible el ángulo by? Sí. El ángulo va 30. Ah, ya entendí. Ya. Yo, Entonces, yo había hecho Todo vale 30. BPA. ah, Ah, sí, pues. este vale 30, igual, bacán. Y Ok, este igual, equilátero, po. sí, pues, mijo. Y este igual vale Mijo. 30, mejor. Yo sí, no, ¿cómo era? No me acuerdo. Yoshi. Voy a morirme. Ah, ya sé por qué William. 60, porque es como si hubiera un punto, o sea, una transversal de gravedad aquí. Y aquí, Y como este opuesto por el vértice sería 30. Y este de aquí, como también sería 30, sería 60. bien. No, no sé, te puede No, decir sí muy está bien. bien, Ni sí está bien. siquiera, oye, pero ni siquiera Aquí ese sería triángulo creo que. 90, pues. Aquí sería 90. Oye, pero Porque ni siquiera. Ah, no. el segmento AE, como es un triángulo equilátero, se comporta como transversal de gravedad, como altura y como bisectriz. Entonces, si es como altura, traza un ángulo de 90 grados. Y aquí ya sabemos que vale 30. 30 más 90. 120. Y 180 ver 120. 60. Ya, muy bien. Se me está cargando el compu. ¿Entendieron el ejercicio? Sí, Ya, bacán. Bacano. ya terminó la clase ahora. Y este hombre. Nada, sí, broma. Las